Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola queridos amigos, aquí estoy de nuevo con todos ustedes. José, es un gusto, un placer encontrarnos después del fin de semana. Espero que hayan descansado y se hayan renovado en el espíritu. Y bueno, aquí vamos a comenzar hoy con un artículo de uno de mis libros, Reflexiones acampados en Gilgal, el tomo 1, el libro 1. Y vamos a ver hoy una serie, yo creo que a partir de ahora van a venir una serie de artículos que se hicieron para nuevos creyentes. Y bueno, tiene la peculiaridad de que son conversaciones reales con algunas personas pues que estaban comenzando en el camino del Señor y que con su permiso pues pude, estas conversaciones que fueron a través de los medios, esta creo que fue en Facebook cuando yo todavía estaba en Facebook. Y entonces pues cruzábamos preguntas y respuestas y todas estas cosas. En concreto el tema de hoy, la conversación de hoy fue con Marcia, es un nombre ficticio, solo coincide la inicial, y se titula Conversaciones con nuevos creyentes, y en este tema, en esta conversación se tocaron asuntos como la oración, la comunión con Dios y el arrepentimiento. Así que vamos allá. Como ven ahí por la imagen, se trata de un alumno levantando la mano y haciendo preguntas, ¿verdad? Nota del administrador. Las siguientes son conversaciones de orientación, y son reales. Solo se han omitido algunos nombres y realizado leves retoques para guardar el anonimato. Bien. Hola, ¿cómo están? Quería saludarlos. También quisiera hacer una pregunta. Mi pregunta es respecto a la oración. No sé cómo orar. ¿Cuál es el tiempo adecuado de la oración? Bien, esta es una pregunta. Vamos a ponerla con interrogante porque no se puso. También continúa con otra pregunta que dice, ¿cómo sucede que Dios nos hable o cómo saber siquiera si nos escucha? Y la tercera, si no hay más, ¿cómo debe ser el trato hacia los demás, es decir, hacia los no creyentes? Además, quiero acercarme, pero aún no me siento digna de su amor. Muchas gracias. Con mucho cariño. Querida, le respondíamos, una vez más nos regocijamos por tu interés en las cosas del Señor y por contar con nosotros como ayuda. Bueno, en una de nuestras conversaciones anteriores te sugerimos muy brevemente algo sobre la oración. Aquí está. En los Salmos aprenderás a orar, viendo cómo los hombres de Dios desnudaban sin tapujos sus corazones en oración delante del Señor, pidiendo, gimiendo, clamando, confesando, quejándose, alabando, dando gracias, gritando a veces, etc. Lo importante en la oración es que no seas hipócrita ni trates de aparentar o fingir delante de un Padre que te ama y sabe todo lo que hay en tu corazón antes de que le pidas, pero que se deleita en conversar contigo desde las cosas más pequeñas de tu día a día hasta tus sueños e inquietudes más grandes. No hay nada grande ni pequeño en que tu Padre no esté interesado con respecto a ti.
tal como a ti te interesan todas las cosas de tu bebé. Ella era madre de un bebé en aquel momento. En Proverbios tienes el mejor compendio de sabiduría práctica jamás escrito. Sería bueno que apartaras 2 o 3 momentos al día, mínimo mañana y noche, para la oración y la lectura de la palabra. La duración de esas citas te lo irá marcando el Espíritu Santo. Lo sabrás en la medida que tu hambre y sed espirituales sean satisfechas. Dice la Biblia que la palabra de Dios es nuestra leche espiritual, nuestro maná, nuestro pan de vida. Comer en exceso nos producirá indigestión y comer poco nos volverá anémicos. Por ejemplo, puedes tratar de leer un capítulo del Nuevo Testamento, comenzando por Lucas, el Evangelio de Lucas, el que yo recomiendo porque está escrito especialmente para otros. Otros suelen recomendar el de Juan, pero el de Juan, con todo lo sencillo que es un poco un lenguaje complicado para mí, por lo menos a mí me lo parecía, ¿no? Bien, decíamos, comenzando con un capítulo del Nuevo Testamento, empezando por el Evangelio de Lucas, un capítulo de Proverbios. Proverbios se presta muy bien para leer un capítulo cada día del mes, porque son 30 capítulos, creo, o 29, no recuerdo ya cuántos tiene Proverbios. Por ejemplo, el día 1 el capítulo 1, el día 2 el capítulo 2, etc. Y un salmo o varios diarios según el tamaño. Por ejemplo, los que entren en una de las caras de una hoja de tu Biblia. No se trata de correr en la lectura, sino de aprovechar absorbiendo lo que lees. Por ejemplo, una hoja es una página completa, tiene 2 caras o 2 hojas, perdón, es una hoja que tiene 2 páginas o 2 caras. Pues leer una cara completa, por ejemplo, entra un salmo, ¿por qué irlande? Pues solamente ese salmo, ¿no? Hasta donde acabe, no dejar el salmo terminado. Entran 3 salmos, pues 3 salmos. Lo que quepa más o menos en una hoja o según uno pueda absorber. Bien, por otra parte, no te preocupes por entender todo. Aquello que no entiendas es un motivo de oración para pedirle al Espíritu Santo que te haga entender. Es como comer el pescado, el cual no botamos, no arrojamos a la basura porque tenga espinas, sino que sacamos las espinas, apartamos las espinas y nos comemos la carne del pescado. Estas son unas sugerencias para comenzar. Cuando hayas terminado estos libros de Salmos y Proverbios y todo eso, y el Evangelio de Lucas, sería conveniente que te propusieras, con la gracia de Dios, leer de tapa a tapa toda la Biblia una vez al año. Pues vamos a ver. Se trata, por ejemplo, comenzar con un capítulo de Salmos y de Proverbios, por ejemplo, la mañana y por la noche el Evangelio, ir leyendo, ¿no? Empezando por Lucas y luego continuar pues con las cartas desde los Romanos hasta el final, hasta el Apocalipsis. Y con eso, digamos que habríamos completado la lectura del Nuevo Testamento. Podríamos comenzar ahora otra vez desde el Evangelio de Mateo hasta el final Apocalipsis, sería esa segunda lectura, esta ya completa del Nuevo Testamento, y después pues proponernos ya comenzar, por ejemplo, con leer de tapa a tapa la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Bien. Después de unos años te encantará leer otras versiones y empezar a usar algunas herramientas de estudio bíblico como diccionarios, comentarios, concordancias, etcétera, etcétera. Bueno, vayamos a tus preguntas. 1. No sé cómo orar. ¿Cuál es el tiempo adecuado de la oración? Algo te hemos contestado arriba. La forma de aprender a orar es orando. La oración es un camino que va cambiando a medida que vamos creciendo. Solemos comenzar con la oración vocal y vamos evolucionando a niveles de oración cada vez más íntimos y profundos, por ejemplo, como la oración contemplativa cuando uno está en una fase de madurez. Es un proceso largo y gradual en el que el camino empieza dando el primer paso. Dice el proverbio chino que el viaje más largo del mundo comienza con el primer paso. El atajo es darse cuenta de que no hay atajo, ¿de acuerdo? Este es importante. El viaje más largo del mundo comienza con el primer paso, lo vamos a resaltar en negrito, y también esto otro que dice que el atajo es darse cuenta de que no hay atajo. En el camino del Señor no hay atajos.
si uno no comienza y anda el camino, uno no va a madurar. Si uno no come, no va a crecer. Bien, orar es conversar con Dios todo, cualquier cosa, en cualquier momento. No hay un tiempo específico. No es necesario esperar a los tiempos devocionales de rutina. En los devocionales lo harás un poco más formal y con más detalle. Por ejemplo, te será útil comenzar tu día escuchándole a Dios a través de la lectura de la palabra. Y es como Dios te habla a ti, a través de la palabra. Léela con el Espíritu Santo, pidiéndole que te ayude a entender y órale. Es decir, aquello que estás leyendo, hazlo motivo de oración. Versículo específico, esto no está escrito aquí, te lo comento, que te toca y que te impacta, que ves que es un alimento bueno para ti o que incide en uno de tus problemas que quieres vencer, que quieres superar, pues anótalo en un trozo de hoja y eso la lees 3 veces al día, como las pastillas, ya sabes, mañana con las comidas, desayuno, merienda, comida y cena. Y entonces ese versículo lo va a estar repitiendo durante 1, 2 o 3 semanas y al final te lo aprendes. Y mientras lo has estado ingiriendo, ese versículo ha estado taca, 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 incidiendo en ese problema, en esa petición que tú tienes delante del Señor, y al final se hace carne en tu corazón, probablemente, y ese problema pues va a ser superado con la ayuda de la palabra de Dios. Recuerda que la palabra de Dios es viva y eficaz, es decir, produce efectos, está viva, no es una letra muerta. Bien, léela con el Espíritu Santo, como decíamos, pidiendo que te ayude a entender y ahora lee los versículos en que Él te hable. Luego pasa a la oración propiamente dicha. En la mañana preséntale, consúltale tu agenda. En la noche preséntale el replay, es decir, las cosas que tú piensas o que tienes para el día, pues tengo que estar con fulanito, señor, con menganito, ayúdame, dame las palabras, a ver cómo le convenzo de esto, o a ver si me bendice con esto otro. En fin, todo eso que tú vas a hacer durante el día, preséntaselo al Señor, tu programa. Y si Él te dice que cambies algunas cosas, que añades o que quitas, pues déjate guiar. A la noche, pues pasas el replay del día, ¿verdad? Pasas el día en retrospectiva, lo analizas delante del Señor, y lo que ocurrió, lo que hiciste, lo que pensaste, lo que hablaste, cómo reaccionaste, personas con quien interactuaste. Entregarle el sueño también, Señor, cuida mi sueño, haz que mis sueños sean limpios, que sean agradables para ti, que sean edificantes para mí, etcétera. Todo esto incluye preguntar, dar gracias, pedir perdón, alabarle, pedir por otros, etcétera, etcétera. El tiempo duración de tus devocionales de Biblia y oración dependerá de tu necesidad, de tu hambre y sed de Dios, de tu crecimiento y madurez. Deberá ser acorde con tu hambre. Si mamas, digo mamas porque nos da la leche de la palabra de Dios cuando empezamos, ¿no? Si mamas demasiado te empacharás y si poco te irás quedando anémica. Lo que importa es que seas sistemática, regular. Procura darle cada día tus primicias al levantarte y nunca acostarte sin cerrar el día con él. Tus primicias es la mejor hora del día cuando te levantas, antes de hacer nada, preséntaselo al Señor. Incluso antes de desayunar. Si necesitas un café porque estás muy dormida, pues te preparas un café, pero eso, y después ya de la oración a desayunar. Procura darle cada día tus primicias al levantarte y nunca acostarte sin cerrar el día con él. Empieza con 5, 10 o 20 minutos y ve aumentándolo conforme Dios te vaya guiando. ¿Cómo sucede que Dios nos hable o cómo saber siquiera si nos escucha? Preguntas. Bien, hijita, Dios es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Es decir, todo lo sabe, todo lo puede y está en todo lugar. Él puede pues escuchar, aquí falta un acento, él puede pues escuchar las oraciones de miles de millones al mismo tiempo, y pongo aquí un paréntesis, no como María, la madre del Señor, una humana muerta,
quien, supuesto el caso de que pudiera escuchar la oración de los que le oran a ella equivocadamente, porque la Biblia dice que solamente tenemos que orar a Dios y que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre, cosa que no puede hacer, pues es prerrogativa de Dios, por eso digo equivocadamente, solo podría hacerlo escuchando a uno de por vez. Imagínate la cola de oraciones que tiene que tener con tanta gente que está orando a María todos los días. Entonces sea un poquito en plan de sorna, ¿no? Por lo tanto, cuando le hables, cree por fe que Él te escucha todo el tiempo y que contestará a su modo y a su tiempo. Si Dios escuchaba hasta las oraciones del incrédulo Cornelio antes de ser salvo, ¿cuánto más las de sus hijos? Y eso de Cornelio lo puedes tener aquí en Hechos 10, del 1 al 4, que dice: y había un varón en Cesarea llamado Cornelio, centurión de la compañía que se llamaba La Italiana, por cierto, que podría ser el primer español que se convirtió. El primero de los gentiles no judío que se convirtió podía haber sido un español, porque La Italiana venía de Itálica, Sevilla. Y esos comandantes o generales pues iban desde el lugar donde eran originarios con su compañía y eran trasladados pues a cierto lugar. Entonces probablemente Cornelio era español. Bueno, eso es un anecdótico, ¿no? Bien, se llamaba Cornelio, centurión de la compañía que se llamaba La Italiana, pío y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio en visión manifiestamente como a la hora 9 del día, que es las 9 de la mañana, que un ángel de Dios entraba a él y le decía: Cornelio. Y él, puestos en él los ojos, espantado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han sido estimadas en la presencia de Dios. Es decir, él todavía no se había convertido, pero estaba orando al Dios de los judíos. Él creía que el Dios de los judíos era el verdadero Dios. Es decir, nosotros también hemos estado orando a veces antes de ser salvos. Y bueno, quizás algún día hemos sido salvos precisamente debido a ello. Dios mismo te hará entender cuando está contestando alguna de tus oraciones en el acontecer del día. ¿Por qué? Porque ahí va, pues es verdad, esto es lo que le había pedido el Señor y tal. Entonces dirás: ahí va, pues es verdad que la oración funciona, Dios es real, Dios me está oyendo, ¿no? Un adagio dice así: cuando Dios calla te está diciendo espera, crece o madura. Cuando dice no, es porque no te conviene o no es el tiempo. Cuando dice sí, las cosas ocurren o puedes ir a hacer o decir lo que te estaba siendo impedido o vetado hasta ese momento. Sin embargo, lo que Dios espera de nosotros es que conozcamos su voluntad para que le pidamos conforme a ella. Un inciso: aquí muchos dicen que Dios siempre nos oye. Sí, Dios no siempre nos oye, efectivamente, pero Dios no siempre escucha lo que oye. Es decir, si no es una oración que sea conforme a su voluntad, como también la misma palabra nos dice que Él nos oye siempre, pero también nos dice que tenemos que orar conforme a su voluntad. Dice que alguno pide conforme a su voluntad, entonces tenemos las cosas que le hayamos pedido. Eso dice la palabra de Dios. Entonces, si no conocemos primero, si no hemos estado escuchando a Él y sabemos lo que Él nos quiere conceder, lo que Él quiere que le estamos pidiendo, etcétera, etcétera, pues entonces pues esa oración puede que por mucho que oremos nunca sea contestada. Bien, para esto tenemos que crecer y sintonizarnos bien espiritualmente con Él. Nuestro wifi, nuestra parabólica, nuestra antena parabólica tiene que estar bien sintonizado, ¿verdad? Con el Espíritu Santo, con Dios, con el cielo. Algo así como se sintoniza una emisora girando el dial hasta que se capta bien. O sea, os acordaréis de las radios antiguas que tenían la ruedita y entonces tú ibas cogiendo para aquí, para allá, girabas para izquierda, derecha, sobre todo las antiguas, ¿verdad? Y entonces hasta que no, y llegaba un momento que tocabas ahí se oía bien. Bueno, pues eso es lo que tenemos que hacer con el Señor, que lleva su tiempo, lleva años a conseguir esa adecuada sintonía, ¿no? Bien, es un proceso gradual de aprender a reconocer su voz.
En realidad, la vida cristiana es tan sencilla como dejarnos guiar por el Espíritu Santo, la nube, tal y como guiaba a los hijos de Israel en el desierto. Entonces, si leéis los pasajes de Éxodo 40, 36 al 38 o de Números 9, 15 al 23, pues sabréis, ahí había una columna de nube de día que les protegía del sol y que estaba justo encima del tabernáculo, que era ese templo desmontable que les acompañaba en el desierto, y entonces mientras esa nube estaba quieta, ellos estaban acampados, no se movían. Entonces, cuando la nube se movía, pues entonces ellos hacían las maletas y a caminar. ¿Que se paraba un día? Pues un día. ¿Que se paraba un año? Pues un año a esperar allí. Y por la noche, pues la noche de la nube no, en la noche tenían una columna de fuego que no solamente les calentaba y les daba calor en la noche del desierto que son frías, sino que también además les iluminaba, les daba una cierta luz para que no estuviesen completamente a oscuras. O sea, una maravilla, ¿no? Entonces, eso es ser guiados por el Espíritu Santo. Atención a la nube. La nube es la que nos dice arreso, arreso. Esa es una forma de la guianza del Espíritu Santo, un ejemplo maravilloso. Bien, tercera pregunta que hacía Marcia, ¿cómo debe ser el trato hacia los demás? Es decir, hacia los no creyentes. Entonces le decimos, trátalos como te gustaba que un creyente te tratara a ti cuando no eras salva, no seas una religiosa recalcitrante y compulsiva que los persigue a bibliazos, entre comillas, o a cristazos. Háblales de Dios solo a aquellos que te pregunten, solo a quienes te pregunten. Eso nos dice primera de Pedro 3:15, que vamos a leer ahora la cita un poquito más abajo. Sé natural y deja que el Espíritu te muestre. Nos han enseñado mal, nos han enseñado en un principio, por lo menos a mí, que teníamos que hablarle a todo el mundo todo el tiempo, y no es así, no es así. Aparte de que nos podemos llevar sorpresas muy desagradables, no vamos a conseguir nada, sino probablemente todo lo contrario. La espada del Espíritu se dice que es la palabra de Dios, es la espada del Espíritu, es la palabra de Dios. Y Pedro, por ejemplo, cuando estaban apresando en Getsemaní, vinieron los soldados del sumo sacerdote a apretar a Jesús, él sacó una espada y le cortó una oreja al, al siervo del sumo sacerdote que se llamaba Malco. ¿Qué significa eso? Pues la espada de física está simbolizando la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, cuando usamos la espada de Dios indebidamente, con violencia, a destiempo, ¿qué es lo que ocurre? Que lo que hacemos a la gente es dejarlo sordo, le cortamos la oreja. En lugar de que él ponga la oreja, lo que hacemos es cortársela. Así que tenemos que esperar el tiempo y el momento de Dios, la dirección del Espíritu Santo. Esto no está aquí, pero hay un artículo en el blog que yo le titulé Evangelización personal vía satélite o algo así, o Evangelización personal dirigida por el Espíritu Santo, donde se explica muy bien esto con el ejemplo de Felipe cuando el Señor lo arrebató para que fuera a evangelizar al eunuco. Eso lo tenéis en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Bien, tal y como te dijimos, bien, tu conducta y no tus palabras, es decir, los hechos, hechos son amores y no buenas razones, han de ser tus palabras, tu conducta y no de tus palabras ha de ser la que gane a tu esposo para Cristo, así como con los demás. Así como te dijimos, tu conducta y no tus palabras ha de ser la que como era en pasado, la que ganase a tu esposo para Cristo, así para con los demás, ¿verdad? Tu conducta. Hay un dicho también, que estas cosas ayudan mucho porque se nos graban, que dice, ¿cómo es? Habla del Evangelio, perdón, no, predica el Evangelio, y si tienes oportunidad, háblales de Cristo. Parece como contradictoria así de entrada, ¿verdad? ¿No? ¿Qué quiere decir? Que lo que tienes que hacer predicar es con el ejemplo, con los hechos, con las acciones. Y entonces si él pregunta, entonces le hablas de Cristo. Ese es el asunto, ¿verdad?
Bien, continuamos. Deja que Cristo brille a través de ti para atraerlos y provoca sed mediante el amor. Nosotros se dice que somos sal. Permítanme que me tome un sorbito de agua. Bueno, gracias. Bien, digo que somos, los cristianos somos, tenemos que provocar sed mediante el amor. Así es como podemos ser. Dice que somos la sal del mundo. Y la sal, ¿qué es lo que hace? La sal provoca sed, hace que los demás quieran beber el agua de vida. Entonces, cuando ven, oye, pues esta persona, ¿cómo es? ¿Qué tal? No sé qué, cómo, qué atenta, qué cariñosa, qué dispuesta a ayudar, qué tal, que no sé qué. Tampoco tenemos que estar todo el día, sino ser personas como Dios quiere que seamos. Y entonces eso a las personas les va a chocar, porque la gente nuevamente va a los suyos, son egoístas, no se preocupan por nadie y tal, ¿verdad? Pues esa es la forma de provocar sed. Los cristianos somos luz y sal, y si andamos bien provocaremos sed y atraeremos con la luz que destellamos. Titilamos y titilamos, la gente va a decir, hay una luz, ¿no?, que está llamando la atención. Cuando alguien tenga interés, querrá saber qué hay en ti que a él le falta. Y entonces será el tiempo de hablar. Primera de Pedro 3:15, que citábamos antes arriba, dice, si nos santificad al Señor en vuestros corazones. Tenemos que santificar al Señor en nuestros corazones, aquí adentro. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande defensa, vamos a poner aquí 2 comas, defensa con mansedumbre y reverencia, no de cualquier manera, no a bilibliazos, ni a cristados, ni con violencia, ni con mala leche, ni cosas de esas. Ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Hay alguien que te demanda, que pregunta, oye, ¿qué tienes tú? ¿Por qué tienes esa esperanza? ¿Por qué tienes esa paz? ¿Por qué tienes ese gozo? ¿Por qué te comportas así? Es que, entonces ese es el que te da pie, ese es el que te da la entradilla para hablarle, pero tienes que estar preparado de antemano para presentar defensa. Entonces le puedes hablar de la Biblia, de un versículo en concreto, no de toda la Biblia, no le puedes contar algo de tu testimonio, no todo, no te puedes contar de Apocalipsis a Génesis el primer día que te encuentres con él, sino déjalo con ganas de venir a por más, poco a poco. Esto suelen decir que es como dar de comer a las palomitas. En ese artículo que mencionaba antes se dice, a las palomas en el parque, ¿verdad? Si tú le dejas al niño, el niño va a echar las miguitas de mano a las palomas corriendo, ¿y qué hacen las palomas? Pues salen todas huyendo, ¿verdad? Entonces, el abuelito o el papá le va a decir, no tienes que hacer así, mira, tienes que ir tirando una amiguita, otra amiguita, poquito a poquito, entonces las palomitas se van acercando y al final incluso hasta acaban comiendo en tu mano. Ese es el asunto, esa es la forma de evangelizar. Sé relajada. No tenemos por qué hablar de Cristo a todos todo el tiempo, solo cuando y cómo Dios nos lo diga, pues solo Él sabe cuáles corazones son un terreno listo para recibir la semilla. Listo quiere decir abonado y fértil. Dios ya les ha pasado el arado, ¿verdad? Ya han tenido circunstancias, dificultades en su vida, problemas, están macerados, ¿verdad? Como para recibir, necesitan ayuda, necesitan socorro. Bien, de alguna manera, eso solo sabe Dios, quién está preparado. A no ser que tú conozcas personalmente a la persona muy de cerca, ¿no? Pero solo el Señor conoce lo que hay en el profundo de su corazón, solo conoce sus vidas. Entonces, está listo, está fertilizado para cuando esa semilla de la palabra de Dios que tú le vas a dar caiga en buena tierra. Por eso hay una parábola, la parábola del sembrador que fue a sembrar y una parte de la semilla cayó en el camino, como estaba el terreno duro, los terrenos son los corazones, pues vinieron las aves y se la comieron, otro cayó en un terreno que estaba lleno de zarzas, crecieron las zarzas y la ahogaron, entonces tal, no, es decir,
Ese es el terreno, los corazones, tienen que estar en condiciones. El agricultor no echa la semilla sin primero arar y abonar el terreno. Luego entonces echa la semilla. Bien, y eso solo lo sabe Dios. Bien, vive tu vida normal y comienza a orar a Dios por aquellos que te rodean, no por todo el mundo, no por todo Kiski, como decimos aquí, sino por aquellas personas con las que tú te relacionas habitualmente o las que te has relacionado durante este día. Señor, hoy me encontré con Marujita. Por favor, yo te pido, Señor, que tú has dicho que todos quieren salvos y vengan que quieres que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, vengan al arrepentimiento. Yo te pido por ella, Señor, que prepares ese terreno, Señor, que lo ares y que lo abones para que algún día yo le pueda predicar, yo o otra persona que tú envíes. Envía obreros a la mies. El Señor dice, rogamos al Señor de la mies, rogad, le digo Jesús a los apóstoles, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a esa mies. A lo mejor tú no eres el obrero adecuado para esa mies, pero puedes decir, Señor, envía en ese momento un obrero adecuado a esa mies que le hable a esta chica de la palabra de Dios. A lo mejor yo no soy el indicado, porque no me conoce, porque le caigo gordo, por yo que sé qué circunstancias. Bien, entonces, vale, el Señor esas tipos de oraciones pues las va a contestar en algún momento. Tampoco rehuses la ocasión, bien, como decía, comienza a orar por aquellos que te rodean, los que Él ponga en tu camino. Luego espera la ocasión que Dios te propicie, que será de una forma natural y nunca forzada. Normalmente la evangelización tiene que ser un proceso muy natural, que la persona no sienta que le están echando una red, que lo están cazando, sino que lo están atrayendo. Es decir, luego decíamos, luego espera la ocasión que Dios te propicie, que será de una forma natural y nunca forzada. Es decir, que Él no sienta que lo están cazando, que le están echando el lazo, sino que lo están atrayendo. Acuérdate del ejemplo de las palomas. Una amiguita, otro día, así, poco a poco, ¿no? Y al final Él va a comer en tu mano, va a pedir más. Tampoco rehuses la ocasión de dar testimonio de tu Señor cuando sea el momento oportuno, aunque se rían, tal y como lo hiciste con tu amiga P, no vamos a decir el nombre, en Facebook. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es decir, hay ocasiones que el Señor nos pone la ocasión de que tenemos que hablar. Si nos avergonzamos, porque van a pensar, oye, esta chica ahora se ha hecho cristiana y no sé qué, y no sé cuántos, o qué van a decir de mí, pues dice que se avergüence del Evangelio, él se avergonzará de él, es decir, y al que le confiese delante de los hombres, él le confesará delante de su Padre. Pero si no le confesamos, pues él no nos va a confesar. Marcos 8:38, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo de Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Y como decía ese otro texto, y al que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré también delante de mi Padre. Eso decía Jesús. En cuanto a lo demás, y según te lo vaya mostrando el Señor, vete pensando en alejarte de lo pecaminoso, lo profano, lo mundano, lo inmundo, y a comenzar tu éxodo personal de Egipto, que comienza con el bautismo en agua, es cuando sales de aquel terreno. Pero luego hay que proseguir, hay que cruzar el Mar Rojo, que simboliza el bautismo, y después hay que cruzar el desierto. Bien. Hechos 7:3 dice, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Eso es lo primero que el Señor le dijo a Abraham, que es el padre de la fe, dicho sea de paso, cuando lo llamó. Él quiso alejarlo de su tierra y de su parentela. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que ellos de momento no iban a ser un estorbo. Y probablemente Dios poco a poco te va a hacer entender que hay compañías, que hay personas, incluso de tu misma familia natural, que dicho sea de paso, ya no es tu familia,
serán ahora tu familia de nuevo cuando vengan al Evangelio, y hay promesas de que si somos fieles el Señor dice serás salvo tú y toda tu casa, tus hijos, tus papás, los otros, no sé quién, pues el Señor seguramente con el tiempo los va a traer. Pero tú has salido de la familia de Adán, has muerto para aquella familia en el bautismo, recuérdalo, y ahora pasas a la familia de Cristo en otro árbol genealógico diferente. Bien, los amamos y queremos que estén aquí, pero si al final, dice Señor, los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Y cuando empezamos a seguir a Cristo, la gente que no lo conoce se vuelve en nuestra contra, normalmente. Bien, segunda de Corintios 6:14 dice también, no os juntéis en yugo, no os juntéis en yugo desigual. Aquí falta la palabra desigual. Desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia? Tú has sido declarado justo, ellos todavía son injustos. Eso habla de la naturaleza de Adán, la naturaleza caída, o la naturaleza de los que ya tienen la naturaleza de Cristo. ¿Y qué comunicación la luz con las tinieblas? La luz y las tinieblas no se comprenden, ¿verdad? Segunda de Corintios 6:15 del 7 al 1 dice también, ¿y qué concordia continúa diciendo? ¿Tiene Cristo con Belial? ¿O qué parte el fiel con el infiel? ¿Y qué consentimiento el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Perdón, voy a cambiar esto, denme un momentito. Bueno, he puesto esos dos textos porque para no repetir las citas y los he juntado y ahora vamos a leer de 2 Corintios 6 del 14, del capítulo 6, versículo 14 al capítulo 7, versículo 1, porque ahí está cortado. Ya sabe que esas separaciones están hechas por los hombres, pero tenemos que coger el discurso completo desde el versículo 14 del capítulo 6 al versículo 1 incluido del capítulo 7, que dice así, no os juntéis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia? No tenemos que tener compañía. ¿Y qué comunicación la luz con las tinieblas? No tenemos comunicación con las tinieblas. ¿Y qué concordia tiene Cristo con Belial? ¿O qué parte el fiel con el infiel? ¿Y qué consentimiento el templo de Dios con los ídolos? Fíjese que dice compañía, comunicación, concordia, parte, consentimiento. ¿Por qué? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Dios ahora habita en ti, en tu corazón. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré el Dios de ellos. Y ellos serán mi pueblo, por lo cual dice, fíjate lo que dice, tan más claro el agua, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis cosa inmunda. Y yo os recibiré y seré a vosotros Padre, y vosotros me seréis a mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, la conclusión de todo esto, de todo este que acabamos de leer, pues así que, amados, pues teniendo tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia o de toda contaminación, se dice también, de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en el temor de Dios. Nosotros somos santos creciendo en santidad. Esa santidad tiene que ser perfeccionada. Tenemos que crecer en santidad, en el temor de Dios, ese temor reverente, ese respeto de alejarnos de todo aquello que nos perjudica, que desagrada a Dios. Trata de ser radical como te gusta. A ella le gustaba ser radical, ¿no? Pero con sabiduría, dejando que sea el Señor quien haga las cosas a través de ti. Para eso espera una señal desde fuera de ti que te confirme que Él está involucrado en el asunto, como decíamos antes. Esa es la forma de saber que el Señor está contigo, que quiere que lo hagas. Una señal externa, que alguien te pregunte, que ocurra algo, que te pone una circunstancia que tú entiendes muy claro que es una oportunidad de oro. Ahí es cuando tú sabes que el Espíritu Santo está contigo. Además, quiero acercarme, pero aún no me siento digna de su amor, nos decía Marcia, la cuarta pregunta.
Ninguno lo somos, solo Él lo es, pero esta es la loca y buena noticia. Nos ama desesperadamente. Él nos imputa justicia ya ahora, porque sabe que el trabajo, aunque todavía no hemos sido perfeccionados, Él nos imputa justicia ya ahora, nos somos contados como justos aunque aún no lo seamos, porque sabe que el trabajo que hará en nosotros no puede fallar y Dios algún día seremos como Él. Ese es el nuevo pacto. Dios ha dicho que nos va a perfeccionar, que va a escribir su ley en nuestros corazones, que va a quitar nuestro corazón de piedra y nos va a dar un corazón de carne y que vamos a ser como Él. Ese es el nuevo pacto, que Dios se ha comprometido a que Él va a hacer eso en nosotros. ¿De acuerdo? Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es dejarle trabajar y responder a sus pulsiones. Bien, como decía, el trabajo que Él hará en nosotros no puede fallar y algún día seremos como Él es, igualitos a Cristo. Verán a nosotros y verán a Cristo. Es difícil, ¿verdad? Pues algún día ocurrirá. Es decir, no nos ve como somos ahora, sino como vamos a ser cuando el trabajo esté terminado, ese trabajo de santificación. Santiago 4:5 dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu de que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Dios nos anhela. Anhela vernos terminados completamente y Él se ha comprometido a hacerlo y su palabra no puede fallar. La única forma de acercarnos a Él, el único terreno de acceso es la preciosa sangre de Jesús. Hebreos 4:16, por eso tú no te asustes, hay muchos cristianos que han sido salvos en su espíritu, han recibido la justificación por la fe, el engendramiento, pero sin embargo pues todavía no han cambiado, todavía hacen cosas que para un cristiano maduro serían pecados serios, yo qué sé, ¿no? Pero el Señor no les mira, como tú tampoco miras al bebé cuando hace todas esas cosas de niño, sino que sabes que es un niño, pero sabes que va a crecer y algún día va a ser un buen hombre, ¿no? Pues exactamente, Señor, con nosotros. Bien, por eso dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Verdad? Agradecemos al Señor, necesitamos esto, necesitamos socorro para esta cosa, necesitamos ayuda para esta cosa y le pedimos al Señor que nos dé misericordia y gracia y Él nos la da. ¿De acuerdo? O dice aquel, si confesamos, también dice Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Es decir, las ruedas del coche giran, o sea, el coche avanza porque las ruedas giran. Nosotros pecamos, confesamos, la sangre de Cristo nos limpia, nos movemos hacia adelante, ¿verdad? El siguiente nivel espiritual está tan cerca de nosotros como nuestro arrepentimiento. Nos arrepentimos, la sangre de Cristo confesamos, la sangre de Cristo nos limpia y avanzamos. Y llegará un momento que estaremos libres de pecado. Esas son las dos obras de Cristo. La primera tapa, cubre, esconde el pecado, ¿verdad? Lo tapa, pero la segunda lo coge y lo quita. La primera paloma, la segunda paloma, el primer chivo expiatorio, el segundo chivo que era llevado al desierto. Esas son las dos obras de Cristo, la primera venida y en la segunda venida de Cristo. Un ejemplo del anterior, bien, esto que decíamos, este texto, perdón, me saltaba, esto no tiene que ver con nuestras acciones, ni con nuestros méritos, ni con nuestros sentimientos. Un ejemplo del anterior es Jacob recibiendo la bendición de su padre Isaac. Eso lo tenemos en el Génesis, ¿verdad? Cubierto con la ropa de su hermano mayor Esaú. Él preparó una treta en combinación con su madre Rebeca, porque Rebeca había escuchado una palabra de Dios cuando estaban los dos en su vientre, los gemelos, que el mayor servirá al menor. Entonces, cuando resulta que Isaac dijo que iba a darle la bendición a Esaú, pues prepararon una treta y ya saben, se disfrazó Jacob de Esaú, se puso las ropas de Esaú para que pareciera que era belloso como él y todo eso, y que oliera también como olía a su hermano Esaú, y entonces pues así disfrazado se acercó a su padre para que le diera la bendición de la primogenitura, ya sabe, lo del plato de lentejas y toda aquella historia, seguro que lo saben. Bien, pues con esa ropa Isaac no veía a Jacob, veía a su hermano mayor Esaú, no distinguió. Él creía que era su hermano mayor.
Así también cuando nosotros vamos cubiertos con la sangre de Jesús, el Padre Celestial no nos ve a nosotros y a nuestros pecados, porque están tapados, estamos tapados con la ropa de Jesús, ¿no? Con la sangre de Jesús. El Padre Celestial no nos ve a nosotros y nuestros pecados ya confesados, porque si no están confesados, claro que los ve. Pero si están bajo la sangre de Jesús, cuando los confesamos, los ponemos bajo la sangre de Jesús, quedan cubiertos, tapados. Entonces nuestro hermano, ya confesados, entonces el Padre no nos ve a nosotros y nuestros pecados, sino que ve a nuestro hermano mayor Jesucristo y nos da la bendición. Nos perdona y avanzamos, ¿verdad? Siempre dile, Padre, vengo a ti solo confiada en la sangre de Jesús que me hace acepta. No es que yo sea acepto, la sangre de Jesús me hace acepta. Yo no soy todavía perfecta, pero el Señor está trabajando en mí y algún día seré perfecta. Efesios 1:6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Es su gracia la que nos hace aceptos en el amado, en el Padre. Luego, simplemente créelo y actúa ante él, ante Dios, conforme a eso. Si Satanás te susurra en tus pensamientos que no eres digna, contéstale en voz audible porque él no puede escuchar tus pensamientos. No hace falta que grites, lo puedes decir pues como estás hablando, incluso en voz baja, cuchicheando con una amiga, pues así también, como al oído. Él lo escucha. En el mundo espiritual se escucha eso. Yo a veces incluso cuando no puedo hablar así porque pues estoy rodeado de gente, yo le digo, Señor, haz que esto se escuche en el mundo espiritual. Y yo hablo mis pensamientos y creo que el Señor va a hacer que en el mundo espiritual eso sea audible. Bien. ¿Por qué él no puede escuchar tus pensamientos? Satanás, le puedes decir esto. Satanás, tú tienes razón. Yo no soy digna. No se lo niegues porque él sabe que es así. Pero te muestro la sangre de Jesús que me lavó y que te derrotó en la cruz del Calvario. Y entonces Satanás sale huyendo. Bien. Bueno, hijita, solo esperamos que te sirva de ayuda. Por si acaso, cuídate de no dejar de alimentar tu espíritu. Los espíritus tienen que crecer y solo crecen comiendo la palabra de Dios en sus diferentes formatos. Vídeos, audios, predicaciones, comunión con otros hermanos, leyendo la palabra de Dios, haciendo oración, estando tiempo con Jesús. Así crece y se alimenta nuestro espíritu, sobre todo con la palabra de Dios, que es la leche espiritual no adulterada. Cuando no lo hacemos, la lucha se nos hace más difícil, y entonces la carne nos vence la batalla. La vieja naturaleza, el viejo hombre, la antigua naturaleza, está más fuerte que la nueva. El perro blanco no se alimenta, digamos que es la nueva naturaleza. Y el perro negro, pues sí se está alimentando. ¿Por qué? Porque no te estás separando, no estás dejando aquello que tienes que dejar, no estás comiendo la palabra de Dios, no estás orando. Entonces el perro está famélico y el perro negro está muy fuerte. ¿De acuerdo? Así pues, enfócate en comer y no en crecer. Porque el que come crece. Es decir, esto recuérdalo, que también son frases que a mí me enseñó el Señor, que solo el que come crece. Y también esta otra, enfócate en comer y no en crecer, porque el que come crece. Algunos están preocupados por crecer, y se olvidan que tienen que comer para crecer. No es porque quieras crecer que creces, es porque comes que creces. Bien. Y si creces espiritualmente fuerte, no tendrás que batallar con los pecados, porque los pecados huirán de ti poco a poco. Eso dice en Deuteronomio, creo que es 28, habla de las bendiciones del Señor. Y estas bendiciones mías te alcanzarán. Si las bendiciones no tenemos que perseguirlas, nos alcanzan a nosotros cuando obedecemos. Esas son las bendiciones de Deuteronomio 28. Lee ese capítulo, las bendiciones de la obediencia. Son unas cuantas, pero las maldiciones, luego a continuación vienen las maldiciones de la desobediencia, que son un frocotón. Bien, os amamos, un fuerte beso y un abrazo, José. Bien, ese ha sido el capítulo de hoy que tenemos. La próxima vez que veamos mi libro, este libro, pues tocará la oración y la santificación, esta es la conversación con otra chica que se llama Conchi. O sea, ya saben que es un nombre también fingido o simulado, pero también ella era real. Entonces esa será el próximo día. Y bien,
pues nos tocaba para el siguiente vídeo, o sea que vamos alternando, ver Apocalipsis. Estamos con el estudio Apocalipsis, el libro 1, pero que lo hemos suspendido porque queremos acabar esos otros libros, así que volveremos a tocar ese de Antiguo y Nuevo Pacto Matrimonial, que lo comenzamos el viernes pasado. Son 2 capítulos más, y después continuaremos con el otro, que quiere decir Divorcio y Nuevo Matrimonio no es adulterio. Eso es hasta que acabemos los 3 libros, que van a ser, pues eso, 2, nos quedan, vamos a ver, 2 y 3, 5. Es decir, en 5 días va a ser si vamos a ver 2 cada semana, pues en 2 o 3 semanas ya terminamos los libros y retomamos Apocalipsis. Bueno, mis queridos, un gusto estar de nuevo con ustedes. Os encomiendo a la gracia y a la misericordia del Altísimo. Y bueno, me despido de ustedes hasta el próximo vídeo, que no sé si será mañana, el miércoles, cuando sea. Hasta entonces, pásenlo bien.